En esta clase vamos a comenzar con la creación del proyecto abstracto del que estuvimos buscando referencia y el que estuve explicando en la clase anterior. Mediante la creación de este proyecto vamos a aprender a crear objetos, a rotarlos, a duplicarlos, a escalarlos, a moverlos, herramientas de selección, cómo editarlos, etcétera, etcétera. Lo primero que hay que hacer, recordad que es crearos vuestra carpeta de trabajo. Yo tengo la que creé en la clase anterior, entonces en esta carpeta de trabajo es la que vamos a trabajar. Y dentro de esta carpeta de trabajo, la voy a abrir aquí para que la veáis. Dentro de Scene Asset me he creado una carpeta que se llama referencias. Aquí no se ven los archivos, pero en esta carpeta de referencias me he descargado todas las imágenes que quiero usar como referencia para mi trabajo, ya sea, pues como os dije en la clase anterior, por tema de composición, de paleta de colores, de materiales, de forma geométrica, etcétera. A mí me gusta crearme una carpeta solamente para referencias para tenerlas localizadas. Una vez que ya tengo mi carpeta creada, que podéis crearla a través del explorador de archivos, os venís aquí, le dais a nueva carpeta y la creáis donde vosotros queráis. Yo la he creado pues dentro de Scene Asset. Aquí me he creado la carpeta de referencias. Y aquí pues todas las referencias las voy, como he dicho, las voy volcando ahí. Una vez que ya las tengo todas las referencias que quiero, me creo un tablón de referencias, que sería este que tengo aquí. Este tablón de referencia es con el programa que también os comenté en la clase anterior, que se llama PureRef. Y aquí lo que hacemos es arrastrar todas las referencias que queramos de nuestro trabajo. Lo bueno de esta aplicación, yo la tengo en otro monitor que tengo al lado. Entonces no la voy a poner aquí, solo la pondré aquí si necesito que veáis algo. Pero como os decía, lo bueno es que si tengo solamente un monitor, pues la puedo poner aquí, puedo darle doble clic a la imagen que quiera, la puedo ampliar, con la rueda del ratón puedo seguir ampliando, hacer zoom hacia atrás, hacia adelante, puedo colocarla donde yo quiera, puedo ir navegando dentro de mi tablón, me puedo ir a la imagen que me apetezca e incluso si le damos al botón derecho y en la opción mode, perdón, le damos a Always on Top y entonces se os queda encima del programa. De esta manera pues, podéis ir trabajando y podéis tener la referencia aquí. Si no le ponéis el Always on Top, por ejemplo, se lo quito, pues si yo ahora trabajo, se me va detrás del programa de 3ds Max. Entonces no tiene mucho sentido tener, bueno, lo puedo tener y luego ir cambiando con Alt tabulador y voy viendo, pero lo que es verdaderamente productivo es tenerlo esto siempre, si tenéis un monitor delante del programa y como ya sabéis cómo puedo ir moviéndolo, lo puedo ir colocando donde quiera, puedo hacerlo más pequeño, puedo hacerlo más grande. De esta manera tengo todas mis referencias siempre a la vista. Y de un solo vistazo y con un movimiento rápido, pues puedo ir cogiendo esas referencias. Una cosita que os quiero comentar es que, como veis, todas las referencias que tengo es del artista David Glisman, que lo vimos en la clase anterior. Me he puesto en contacto con él y le he pedido autorización para poder utilizar sus imágenes de referencia en este curso. Y nada, me alegra deciros que sí, que nos ha dado permiso para poder utilizar la referencia e incluso me ha dicho que si queréis compartir con él vuestros resultados de vuestro trabajo, que estaría encantado de verlo. Os dejaré el enlace a su Behance en la descripción del curso. Veréis el enlace a él y entonces ya si queréis poneros en contacto con él o mostrarle vuestro resultado para que os dé feedback, lo podéis hacer sin ningún problema. Bueno, pues ya una vez que tenemos abierto nuestro Max, tenemos escogido nuestra carpeta de trabajo donde se van a ir guardando todos los proyectos, pues para crear nuestras primeras geometrías tenemos que venirnos a esta ventana de aquí. Como veis, yo tengo dos columnas, vosotros la tendréis así en una columna. Ya os dije que a mí me gusta ponerlo en dos
para que cuando tenga que modificar o tenga que ver sus opciones, pues me salgan todas las opciones que tiene en estas dos columnas. Esto ya es a gusto de cada uno. ¿Cómo creamos nuestras primeras geometrías? Pues como os decía, nos venimos al panel de la derecha y en la primera pestaña que encontramos con el símbolo más, aquí tenemos los objetos que podemos crear. Vamos a pulsar sobre el primero. Sale pulsado por defecto, pero en caso de que hayáis estado investigando un poquito y tengáis otro pulsado, pues le damos al primero, que es, si dejamos el ratón encima, veis que sale el bocadillo y nos dice que es geometrías, que son las primeras que vamos a ver. Y aquí vamos a dejar las primitivas estándar. Entonces, ¿cómo puedo crear una caja? Pues una caja, hago clic en la caja y como veis se me abren unos parámetros. Yo puedo introducir los parámetros directamente si serán medidas o hacerlo de una forma más interactiva. Y es, nos vamos a, por ejemplo, a la vista perspectiva, hago clic con el botón izquierdo del ratón y sin soltarlo arrastro. Y ahora lo que estoy definiendo es la base de mi caja. Una vez que ya tengo la base de mi caja definida, suelto el clic y muevo hacia arriba para crear la altura de la caja en positivo o hacia abajo para crear la altura de la caja en negativo. Como veis en los valores de la derecha se van cambiando a las medidas que correspondan. Doy por hecho, perdón, que me he anticipado. Ahí. Doy por hecho que ya tenéis configurado Max y le tenéis configuradas las unidades tal y como vimos en una clase anterior. Una vez que hemos creado una caja, puedo seguir creando más. Como veis, tengo el botón pulsado, puedo hacer clic izquierdo otra vez, arrastramos, defino la base, suelto y defino la altura de la caja. Vuelvo a hacer clic y ya he terminado de hacer la caja. Pero si sigo con este botón pulsado, sigo creando cajas. ¿Cómo salgo del modo creación para no seguir creando cajas? Pues le damos al botón derecho del ratón. Y como veis ya no creo caja y ya conforme voy poniendo el ratón encima de la geometría, se me va activando el borde amarillo que me está diciendo que puedo seleccionar ese objeto. ¿Cómo selecciono ese objeto? Pues poniéndome encima y haciendo clic con el botón izquierdo del ratón. Como veis, le sale el reborde en celeste diciendo que ese es el objeto que tenemos seleccionado. Voy a eliminar estas cajas. ¿Cómo he seleccionado, cómo habéis visto cómo he hecho esa selección para seleccionar todas esas cajas? Hago clic con el botón izquierdo del ratón en cualquier parte de mi vista y sin soltarlo arrastro y entonces me sale un área de selección. Este área de selección lo que hace es que cualquier geometría que toque el área de selección no tiene por qué estar dentro, cualquier geometría que toque la selecciona. De esta manera puedo hacer una selección más rápida de varias geometrías. Le puedo dar a la tecla suprimir de nuestro teclado y elimino esa geometría. Puedo cambiar el modo de selección, voy a darle a control Z para que salgan las geometrías. Como veis las tengo todas seleccionadas y hago clic en una parte del viewport donde no tengo ningún objeto, se me deseleccionan todas. Y aquí tengo el modo de selección. Puedo cambiar a ese rectángulo que habéis visto y si hago clic izquierdo y dejo pulsado me salen distintos tipos de selección. Puedo seleccionar el círculo, entonces si hago clic izquierdo y arrastro, lo que me sale es una selección de círculo. Puedo cambiar a una forma libre, que como veis, lo que voy haciendo es voy seleccionando. Puedo dejarlo pulsado otra vez. Y aquí tenemos otra que esta es como si fuese a mano alzada. Puedo ir dibujando, que es bastante útil. Y luego esta la tenemos como si fuese, pues eso, como un spray que vamos pintando, lo dejamos pulsado. Y como veis, se va seleccionando de esa manera. Podéis seleccionar la que vosotros queráis. La opción que tiene al lado también es de selección y lo que nos está diciendo es que
la caja de selección o el modo de selección que tenemos puesto aquí, en cuanto toque un objeto, lo selecciona. Y lo dejamos, o sea, si hacemos clic izquierdo, veis que cambia. Y ahora lo que nos está diciendo es que tiene que estar el objeto dentro de la selección para que lo coja. Si yo hago así, ¿veis? No me selecciona ninguno. Porque tienen que estar dentro de la selección. Entonces, si yo hiciera una selección de este tamaño, como el único que está totalmente dentro es este objeto, pues es el que se selecciona. Si hago la selección más grande, como veis, se quedarían estos tres. Yo casi nunca suelo usar ese. Yo siempre utilizo este, salvo en contadísimas ocasiones. Muy bien, pues ahí tenemos nuestras cajas. Voy a seleccionar una caja, otra y otra. ¿Cómo he hecho esa selección? Bueno, pues esa selección la podéis hacer pulsando control, igual que en el explorador de Windows cuando queréis seleccionar varios archivos independientes. Yo hago clic en uno, pulso la tecla control y dejándola pulsada vuelvo a hacer clic en otro. De esta manera puedo seleccionar las que yo quiera. Luego con la selección activa, si pulso Alt y hago clic en un objeto, se deselecciona. Con control pulsado se selecciona. Voy añadiendo selección y con el Alt pulsado voy restando objetos a la selección. ¿De acuerdo? Vale, pues nos vamos a quedar con esta caja de aquí. ¿Qué pasa si yo tengo esta caja y lo que quiero es seleccionar todos los demás excepto esta? Pues podría ir uno a uno y ya la tengo. Pero ¿y si tengo 25 objetos? Pues es un poco tedioso tener que ir uno a uno los 25 objetos para seleccionarlo. Pues si yo me quiero quedar con este, lo selecciono y le doy a control y latina. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Me invierte la selección. Como veis. Y ahora puedo darle a la tecla suprimir y me elimina todo excepto el que yo quiero. Aquí también podemos elegir. Aquí tenemos el Scene Explorer, que como veis, conforme vamos seleccionando, se nos va seleccionando aquí también el objeto. ¿De acuerdo? Entonces puedo seleccionar aquí. Incluso puedo ir seleccionando, puedo hacer clic en el 2, pulso la tecla Shift y dejando la tecla Shift pulsada, pulso hasta donde quiero que llegue la selección. Pues en este caso quiero que seleccione de aquí a aquí. Le doy clic y me hace esa selección. Funciona igual como he comentado que en el explorador de Windows. Voy a dejar esta caja de aquí. Voy a hacer control I y elimino todas las demás. Me voy a quedar con esta caja. ¿Cómo puedo mover esa caja? Ya sabéis que puedo panear pulsando el botón central del ratón y lo muevo y paneo. Lo que hago es que cambio mi punto de vista. No estoy moviendo los objetos. Voy a darle a Alt W para maximizar ese viewport y que lo veáis mejor. Si yo ahora pulso Alt y el botón central del ratón y lo muevo, como veis, voy rotando. Y si pulso Control Alt y el botón central del ratón y muevo hacia arriba o hacia abajo, voy haciendo zoom. Zoom que también puedo hacer con la rueda del ratón. Pero no es tan preciso como este. La rueda del ratón va dando los pasos que le marca la rueda del ratón. Entonces, para hacer un zoom rápido, sí viene bien. Pero si luego tengo que acercarme a alguna parte que es mucho más precisa, pues claro, de aquí pasaría ahí y a lo mejor necesito un punto intermedio. Mejor necesito pues ponerme aquí. Entonces pulsamos Control Alt y el botón central del ratón movemos y tenemos ahí el zoom. Muy bien, pues ya tengo mi caja creada. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Pues lo que quiero es posicionar esa caja. ¿Cómo posiciono la caja? Pues quiero moverla. Para mover un elemento, un objeto, tenemos aquí la opción para mover. Podemos pulsar o como veis nos sale el atajo de teclado que es la W. Si yo hago clic, se me selecciona
la herramienta de mover y como veis me sale un gizmo con los 3 ejes para moverlo en el eje X, en el eje Y o en el eje Z. Si le vuelvo a dar al modo de selección y le doy a la W, me hace lo mismo que si pulso en este botón. Os recomiendo que os vayáis acostumbrando a los atajos de teclado porque eso va a agilizar muchísimo vuestro trabajo. Si yo giro mi vista, ¿qué es lo que tengo? Pues tengo el eje Y, que si pincho en el eje Y puedo moverlo y como veis, mueva para donde lo mueva, se me bloquean los demás ejes y solo se mueve en el eje Y. Si cojo el X, que como veis se va marcando en amarillo, hago clic izquierdo y sin soltarlo, yo puedo mover el ratón para cualquier dirección, pero siempre se mueve en el eje X. Y con el Z exactamente igual. Como veis, estos ejes corresponden con los ejes del mundo que tenemos aquí. Conforme vamos girando, esos van girando igual. Esto no va a ser así siempre, pero ya cuando nos encontremos con ese caso, ya veremos cómo solucionarlo en el caso de que necesitemos solucionarlo. Muy bien, pues ahora tengo mi objeto ahí flotando en unas coordenadas. ¿Y qué coordenadas son? Pues recordar lo que os dije en una clase anterior, que aquí nos saldría lo mismo que cuando movíamos el ratón y nos salían aquí unas coordenadas. Cuando creáramos un objeto, nos saldría la posición en la que está. Si yo ahora lo muevo en el eje X, ¿veis? Me va cambiando y me dice la posición exacta en la que está. Yo puedo moverlo a través de estos spinners también. Como veis, puedo pulsar el spinner y mover el ratón hacia abajo o hacia arriba para posicionarlo en una posición exacta. Yo lo que quiero ahora mismo es posicionarlo justo en el centro de mi escena. Pues lo que hago es poner aquí 0, 0 y 0. Y ya lo tendría justo en el centro de mi escena. Si os dais cuenta, este punto de pivote, que son los manejadores para moverlo, está en el centro de la geometría y se va al punto 0, 0, 0 de mi escena. Voy a mover el objeto a otra posición para enseñaros una manera más rápida de llevarlo a este punto, al punto 0, 0, 0. Nos venimos aquí a nuestras coordenadas del mundo y en los spinners nos ponemos encima y hacemos clic con el botón derecho del ratón. Y como veis se va al 0, 0 y 0. Esto mismo funciona para todos los parámetros que tengamos en algún objeto. Entro en modificar mi objeto, si yo me vengo a los spinners y doy al botón derecho, se me pone a 0. Y entonces, claro, me cambia la longitud. ¿De acuerdo? Puedo darle aquí también y también se me pone a 0. Muy bien, pues ya tengo una caja creada. Vamos a crear una esfera. Pulsamos en la esfera, hacemos clic izquierdo con el ratón y arrastramos. Y ya definimos el radio que tiene esa esfera. Como ya sabéis, si no le damos al botón derecho del ratón, pues vamos creando tantas como queramos. Hasta que le demos al botón derecho del ratón y ahí tenemos nuestras esferas. Pues voy a seleccionar esta, voy a darle control I, pero claro, ahora también me selecciona la caja, porque lo que quiero es quedarme solamente con esta esfera. ¿Qué puedo hacer? Le puedo dar a Alt para restar selección y clic y ya lo quito. O puedo venirme a mi selección esta de spray, hago, perdón, voy a seleccionar. Para seleccionar objetos a esta herramienta de aquí o con la tecla Q. Como veis, si le doy a la W tengo para mover y si le doy a la Q me cambia el gizmo y lo que me está diciendo es que estoy en modo selección. Y ahora, pues como tengo la selección de spray, pulsando el botón izquierdo del ratón y tocándolo, se me va seleccionando. Si pulso el Alt, pues voy restando selección. Podéis seleccionarlo como más cómodo os sintáis. Podéis elegir esta que es libre
y decir, pues quiero todas estas de aquí. ¿Vale? De esa manera me quedo con la geometría que yo quiera. Ahora voy a coger esta. Estoy en modo selección, por eso me sale el eje, el punto de pivote sin manejadores. Le doy al W y puedo colocar mi esfera en esa posición. Voy a rotar un poquito el punto de vista y vamos a ver cómo rotar y escalar. Si yo cojo la caja, me la voy a traer al 0, 0. Aquí tengo la herramienta de rotar, que como veis es el atajo de teclado E. Pues podéis darle a este botón o a la tecla E del teclado. Como veis nos sale otro gizmo totalmente distinto al de mover. Este es el de mover y este es el de rotar. Y sigue estando en el centro del objeto. Aquí tenemos tres ejes. Tenemos el eje Y, que si lo pincho y sin soltar el botón izquierdo del ratón lo muevo, rota en el eje Y. Doy control Z. El eje Z, como veis, se bloquean los demás ejes y yo puedo rotar en un eje en concreto. Y luego tenemos el eje X. Una cosa a tener en cuenta, tengo estos ejes de rotación, pero luego aparte tengo esta rotación de aquí. Como veis, esa es esa que tenemos fuera. ¿Esa rotación qué es? Pues esa rota en función de la vista que tengamos. Si yo lo pongo esto más o menos orientado así, y yo ahora cojo este y roto, como veis, rota en esa dirección. En este caso sería lo mismo que coger el eje X para rotar. Pero si lo pongo aquí porque quiero rotar justo en esa dirección, pues de esta manera puedo rotar. Siempre con el punto de vista. ¿Qué pasa si no hago clic en ninguno de los ejes? Sino, por ejemplo, que hago clic aquí en el centro. Pues que tengo un modo de rotación libre en los tres ejes. Algo parecido pasa con el gizmo de mover. Habíamos visto cómo mover en un eje en concreto, pero ¿y si quiero mover en X y en Y? Pues tengo este cuadradito que, como veis, cuando me pongo encima me selecciona esos dos ejes. Entonces me bloquea el eje Z y hago clic y ahora simplemente se mueve en Y y en Z y en X, perdón. Si yo quiero moverlo en X y en Z, selecciono ese cuadrado. Si quiero moverlo en Z y en Y, selecciono este. Y si quiero moverlo todo, pues me muevo, hago clic, perdón, en el centro, en este cuadradito del centro, clic izquierdo y entonces ya se mueve en todos los ejes. Lo siguiente que vamos a ver es cómo escalar. Escalar es el botón que tenemos al lado de la rotación. La pulsamos y nos cambia a este gizmo. Atajo de teclado de escalar, R. La W, E, R. Como veis están las tres juntas y entonces es mucho más fácil a la hora de rotar, mover o escalar que estar yendo aquí al botón. Es posicionar la mano en el teclado y W-E-R, W-E-R. Y con la Q, modo selección. W-E-R y Q, modo selección. Pues ahora vamos a escalar, le damos a la R. Para escalar tenemos lo mismo. Nos cambia el gizmo, no se parece, bueno, se parece un poquito al de mover. Al de rotar no se parece mucho. ¿Y qué tenemos? Pues para escalar en el eje Z, como veis, pues hacemos clic y movemos. Para escalar en el eje Y, para escalar en el eje X. Y si le damos al centro, escala en los tres ejes. Si queremos escalar en el eje Z e Y, pues es simplemente seleccionar o poner el ratón en esta zona que nos está diciendo ya que solamente va a escalar en esos dos ejes, como veis. Si queremos en X e Y, pues pulsamos ahí. Y si queremos en X y en Z, pues pulsamos ahí. ¿De acuerdo? Una cosita más que os quería comentar.
En el modo de escalado, como veis, tenemos esta esquinita en blanco que lo veis en muchos otros botones, lo mismo que lo teníamos aquí. Lo que quiere decir es que cuando dejemos pulsado que tenemos más opciones. Entonces, si yo lo dejo pulsado, tengo varias opciones de escalado. La que viene por defecto, si ponemos el ratón encima, nos dice que es un escalado uniforme. Sería ese. Si ahora escogemos este, ¿qué es lo que nos dice? Que es un escalado no uniforme. Y si escogemos el siguiente, es un escalado de squash. En los principios de animación hay un principio de animación que se llama squash and stretch y se utiliza mucho para hacer animaciones de este tipo, ¿no? De que hagan este movimiento. Entonces viene bastante bien. Como podéis ver, en este modo no puedo seleccionar en el centro, siempre solamente puedo seleccionar dos ejes. ¿De acuerdo? Entonces, para este tipo de animaciones, pues imagina una pelota, vamos a hacerlo por ejemplo con este, lo vais a ver más claro, pues parece, podemos hacer una animación de una pelota botando y deformándose. Pues con esto no quiero seguir profundizando más en la creación de geometrías porque las vamos a crear en la próxima clase que ya vamos a empezar con el proyecto. Vamos a ir creando geometrías y vamos a ver qué tipo de proyecto vamos a crear. Y conforme vayamos creando el proyecto, iremos viendo cómo se crean las geometrías e iremos viendo otras herramientas y entonces las iré explicando sobre la marcha. ¿De acuerdo? Pues muy bien, nos vemos en la siguiente clase. Un saludo.